88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñukanchis Kankunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Ayimpuncha Ewarimikunas, Ayimpuncha Turaikunas, muy buenos días hermanos, hermanas, comenzamos una nueva edición de Ñukanchis Kankunapak, acá por Radio Chasqui 88.7, Ayimpuncha y César, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ayimpuncha, hermanos, hermanas, Huarmikunas, Turaikunas, sean todos bienvenidos a Ñukanchis Kankunapak, hoy ya viernes, ¿no? El último, no, jueves. Estoy confundido. Ya tiene ganas que sea viernes, Ya ¿no? tengo ganas que sea viernes, ¿no? Pero bueno, jueves 22 de septiembre del año 2022, estamos en una nueva edición de Ñukanchis Kankunapak, de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Volvemos, presentamos entonces, Fernando, el equipo que el día de hoy se va a estar haciendo cargo de Ñukanchis Kankunapak. Así es, en controles técnicos está haciéndonos el aguante también Gustavo Ballesteros y bueno, lógicamente conducción y operación ahí César Inti Angulo y acá, bueno, su compañero también Fernando González. Sí, bien. Entonces, bueno, nos preparamos, Fernando. Ahí tenemos bastante información el día de hoy, así que bueno, vamos a estar ahí organizando toda la información local, nacional de los pueblos indígenas, aquí dentro de lo que es Radio Chasqui Jujuy, y volvemos en unos instantes, ¿no? Con la información. Bueno, escuchamos algo de música y volvemos enseguida. Solamente por quererte, solamente por
Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Son las 10 de la mañana con 8 minutos. Volvemos nuevamente a Ñucanchis Cancunapac y vamos a arrancar con el primer bloque de este programa comentando las noticias del día de hoy. Y bueno, y vamos a arrancar con lo que es nuestra provincia, la provincia de Jujuy. Y una noticia, bueno, no solemos dar buenas noticias cuando comenzamos Ñucanchis, ¿no? Ya se ha hecho una tradición, lamentablemente. La mala costumbre. Bueno, mala costumbre de nosotros. Pero bueno, es la realidad que estamos atravesando toda la sociedad aquí en la provincia de Jujuy. Y bueno, tiene que ver con una nueva imposición del gobierno jujeño que ofreció un 5% de incremento en los saberes de septiembre, ¿no? Mientras que los gremios indican la necesidad que los salarios vayan a la par de la inflación, la gestión del gobernador Gerardo Morales sigue aplicando mejoras por debajo de ese índice, provocando pérdida del poder adquisitivo, ¿no? Luego de varias reuniones con sindicatos, el gobierno jujeño dio a conocer la oferta de recomposición salarial a trabajadores. El mismo será de un 5% para los saberes de septiembre, suba que no equipara la pérdida de poder adquisitivo. Tal como lo suele hacer, el Ejecutivo impone incrementos que están por debajo de los niveles de inflación. Según informó la DIPEC, en agosto el índice de precios al consumidor escaló al 6,9% y desde el inicio del año 2022 lleva acumulado un 52,7%. Lejos de esos números, desde que el gobierno de Morales abrió la discusión paritaria para este 2022, los trabajadores obtuvieron apenas un 45% de mejora salarial si se suma este 5% que se aplicará en septiembre. En ese sentido, Yolanda Canchi, de ATSA, detalló en diálogo a un medio de comunicación local que durante el encuentro se planteó que la inflación acumulada de este año está en el 54% hasta septiembre y que los aumentos salariales otorgados por el gobierno son de 44% acumulados y que ante esta situación es evidente que hay un 10% de pérdida de poder adquisitivo de los salarios. ¿Qué tal ahí, Fernando?
Andamos realmente, digamos, corriendo el colectivo desde atrás, como quien dice, ¿no? Como cuando llegas justo, estás tratando de llegar a la parada y se te pasa el colectivo, que bueno, ya habíamos comentado el otro día que subió el boleto por otro lado, tenés que correrlo desde atrás y ya es prácticamente un 10% la diferencia que podemos estimar entre lo que es la suba de la inflación y la de los sueldos, ¿no? Que con este 5% realmente no alcanza para mucho, como así decirlo. Sí, totalmente, ¿no? Y un caso particular, o sea, obviamente por ahí son varios de los trabajadores estatales dentro de educación, de salud, pero tampoco se habla mucho, ¿no? Hay un sector, por ejemplo, de docentes. La anterior semana estuvieron haciendo una actividad frente al Ministerio de Educación los docentes indígenas, ¿no? Sí. Que trabajan dentro de la modalidad intercultural bilingüe. ¿No? También estuvieron haciendo una jornada en contra de esto de los recortes salariales y de las asignaciones por hijo, ¿no? Hay una situación que no se está comentando mucho, que esperemos nosotros que bueno, en realidad ya avanzó, digamos, ese recorte hacia algunos trabajadores interculturales bilingües que cobraban por el Ministerio de Educación y fueron traspasados ahora a lo que es La SUSEPI. la SUSEPI, ¿no? Y en esta se les está quitando, digamos, un porcentaje de lo que habían percibido anteriormente en motivo de salario por hijo, ¿no? Sí, Esa son cosas que tenemos que profundizar y esperemos que no se lleve a cabo porque así como vos decías de los rumores que comenzaron en un principio, se nota que hay un avance muy grande y ya cercanos, digamos, a unas cuantas semanas de cobrar el próximo sueldo. Hay que ver qué es lo que pasa, si es que realmente se hace mella este descuento que... bueno, una vez que lo cobraste, que ya te lo gastaste, es Claro. difícil de poder devolverlo y más tomando en cuenta que la situación que vivimos, ¿no? Con un 5% de aumento que muchas veces no llega a suceder en el mismo mes, en el caso también de los capacitadores, instructores, ¿no? De esta figura que han de alguna forma en la que lo han, digamos, puesto a varios de los educadores que están peleando. No van a llegar justamente a cubrir muchas necesidades y si encima te descuentan en lo que ya cobraste, está peor aún, ¿no? Sí. Claro. Y encima en materia de derechos laborales, ¿no? Como todo ciudadano, trabajador, digamos, que aportás, que sos que trabajás para el Estado provincial o nacional, digamos, me parece que el salario familiar por hijo es un derecho, ¿no? Y Sí. es Un derecho tuyo y un derecho de tu hijo. de mí, claro, de los hijos, digamos. Pero bueno, es incongruente, la verdad, la gestión, ¿no? Que aquí dentro de la provincia de Jujuy, que por ahí para que muchos se enteren, es verdad, esto, o sea, se le está descontando a trabajadores estatales el salario que habían percibido desde enero, ¿no? Desde marzo de este año, digamos, hasta el mes que llevamos. Se le va a hacer un descuento, se le va a quitar ese salario, ya se les quitó en realidad, y el próximo mes o pagan o no perciben el sueldo directamente por el descuento que le van a hacer o van a tener que pagar en cuotas, ¿no? También imagínate, pagar tu deuda en cuotas como si esto fuera una caja privada, digamos, de algún centro comercial, un supermercado, no sé, algún lugar donde venden cosas y te la venden en cuotas. El gobierno provincial hace lo mismo con esta gestión, digamos, te genera deuda a vos y te la cobra en cuotas. Sí, además Increíble. bueno, está el contrasentido de que al hacer el traspaso, ¿no? De los docentes de educación a SUSEPI, por un lado se está reconociendo o se reconoció el sueldo que cobraron, porque no se va a descontar el sueldo, pero no se reconoce el hecho del salario por hijos. Entonces, ¿por qué se reconoce una cosa y la otra no? Ojalá que, bueno, que se reconozca todo. Tampoco no vamos a decir que no se reconozcan los haberes percibidos, ¿no? Pero termina siendo algo que te da a pensar de que terminan siendo maniobras que no son justas, ¿no? Claro, y bueno, sí. Y si también vamos a los números, sueldo creo que de un capacitador no supera los 25.000 pesos, ¿no? 30.000 pesos en algunos casos, ¿no? Pero imagínate, con un descuento de
de todo el salario de una familia, de una persona, digamos, que haya cobrado por 2 hijos, me imagino que todo se va más o menos, equivale a casi a un sueldo entero, digamos, cuando, la De acumulación todos los meses, de todos claro. los meses. Entonces, una situación alarmante, digamos, que estamos atravesando dentro de la provincia de Jujuy. Así que Sí. bueno, seguimos en la provincia, no, pasamos al ámbito nacional, pero vamos a volver también al ámbito provincial, Fernando, porque esta noticia también continuamos con lo que tiene que ver con cifras, estadísticas, lamentables, digamos, porcentajes que se dan dentro del INDEC, los índices de pobreza, de indigencia. Sí. En los últimos días, bueno, se dio, ¿no? Las últimas estadísticas que tienen que ver con las cifras que da el INDEC para medir lo que es la pobreza y la indigencia. Y una familia de 4 integrantes necesita casi 120.000 pesos por mes para no ser pobre, ¿no? La canasta básica total medida por el INDEC registró una suba del 7,6% en agosto, por encima del índice inflacionario del 7%. En un contexto de elevada inflación que alcanzó un 78,5% de aumento en los últimos 12 meses, la canasta básica total tuvo un alza del 7,6% en agosto. Frente a ese incremento, una familia compuesta por 2 adultos y 2 niños en el Gran Buenos Aires necesitó el mes pasado un ingreso mensual de 119.157 pesos para no caer bajo la línea de la pobreza, ¿no? Analizando en términos interanuales, la canasta básica total tuvo una suba anual del 75,2%, lo que la ubica mínimamente por debajo del ritmo general de avance de los precios. En ese sentido, el registro más crítico es el de la canasta básica alimentaria, cuyo valor creció 7,1% en mayo y acumuló un alza del 81,4% en el último año, varios puntos porcentuales por encima de la inflación. Sí es, y bueno, ¿Qué? de lo que decíamos hace rato, ¿no? Un capacitador, un instructor que cobran entre 20.000 y 30.000 que decíamos pesos recién. y te necesitas 90.000 pesos más como para poder salir de la Sí. línea de pobreza, ¿no? Claro. Digamos, dentro de tu grupo familiar. Y la verdad que es bastante difícil y más teniendo en cuenta, y en esto también te sumamos otra noticia que tampoco no está para nada ver. buena, es que el desempleo en nuestra provincia es del 5,6% y alcanza al menos a 9.000 personas. Subió el desempleo en la provincia. Será 9.000 nomás, yo creo que es más, ¿no? Y son dentro de lo que los números oficiales registrados, claro. registran, ¿no? Tomando Sí. en cuenta que también entre las cosas que dicen es que hay gente que tiene trabajo, pero que necesita buscar otro trabajo también como para poder sostenerse porque no lo tienen. Y también que hay 20.000 jujeños que cumplen labores pero desean más horas. De las que trabajan y buscan otro empleo son 37.000 personas. Claro, sí. Y también está el hecho que, bueno, dentro de las cifras de desempleo muchas veces no se consigna a quienes, digamos, trabajan en negro o también muchas veces a quienes por determinadas causas no están buscando trabajo en este momento, digamos, no entran también dentro de los registros, ¿no? Claro, no sé si también la economía popular entran en ese registro, digamos, también, pues son bastantes. Las ferias, imagínate, Claro. digamos, son bastantes, digamos, puestos de empleo generados por fuera de lo que es, ¿no? El Estado, digamos. Y es otra forma de paliar la situación, digamos, como vos decís, Claro. digamos, no llegamos, encima el dato, si no me equivoco, dimos los datos, digamos, de lo que es para no ser indigente, digo, pobre, no caer en la línea de pobreza, pero también para no caer en la línea de indigencia necesitabas por lo menos 52.990 pesos, ¿no? Y Sí. recién hablábamos de que hay sueldos en nuestra provincia que no llegan a 30.000 pesos, ¿no? Claro. Es, no sé, Sueldos cómo indigentes, entonces. hacemos maravillas aquí, no solo en la provincia, me imagino que en todo el país también se debe estar atravesando la misma situación, ¿no? Así es, y bueno, esto que vos decías, también mucha gente acá en Jujuy sucede, ¿no? Cerca de la terminal vieja, cuando ya no, digamos, a una determinada hora, ya llegando a la noche y no están los controles de control comercial, valga redundancia, hay mucha gente que se instala en las veredas de las cercanías de la terminal y vende ropa, vende un montón de cosas que son justamente de su propia, de su propio uso en algún momento y que le da salida, por así decirlo, como para poder tener un ingreso más, aunque sea pequeño, ¿no? Totalmente, sí, así que bueno.
Bien, vamos a pasar a otra información también, Fernando, que tiene que ver con esta cuestión del gatillo fácil, ¿no? O sea, Sí. hace poco comentábamos también una noticia sobre una movilización que se iba a hacer en contra del gatillo fácil ahí en Buenos Aires, digamos que es donde por ahí se da la máxima expresión, digamos, de esto, ¿no? Y el día de ayer, la justicia de ahí en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, de Quilmes, condenó al agente de la policía bonaerense Cristian Alejos a la pena de 18 años por el homicidio simple de Matías Banuera, de 14 años de edad, asesinado por la espalda con un disparo en la cabeza, la noche del 29 de julio del año 2017, mientras caminaba por el barrio con otros amigos. En una nueva muestra del tratamiento diferencial que se brinda a las fuerzas de seguridad, la condena no será de cumplimiento efectivo, sino con arresto domiciliario hasta que la sentencia quede firme. Los policías Maximiliano Aguirre y Lucas Bullosa fueron condenados a 3 años de prisión de ejecución condicional por el delito de encubrimiento. Los 4 policías de civil que participaron no informaron el hecho a sus superiores, huyeron del lugar y luego inventaron un robo que no existió. El Tribunal Oral en lo Criminal, número 2 de Quilmes, integrado por los jueces Félix Gustavo Romiu, María Cecilia Maffei y Rodrigo Gabriel Ballini, condenó al agente integrante de la Unidad Táctica de Operaciones Especiales, Cristian Alejos, a la pena de 18 años por el delito de homicidio simple, aunque sin los agravantes que había solicitado en sus alegatos la Comisión Provincial por la Memoria como representante del particular damnificado, la condición de funcionario público del policía Cristian Alejos y la particularidad de que las víctimas, Matías de 14 años iba junto a su amigo Franco de 13 años, que no fue alcanzado por los disparos, eran niños y no iban armados. Tremendo, ¿no? Bueno, al menos uno dice dentro de todo lo malo, porque dentro de lo que hay una, digamos, una condena hacia los policías y específicamente hacia quien le ha disparado a Matías, está el hecho de que no se va a cumplir de manera efectiva y hasta el momento va a tener una prisión domiciliaria, ¿no? Y por el otro lado está el hecho de que a partir del encubrimiento se decía que los chicos habían robado y que por eso les habían disparado, y sin embargo, bueno, por fortuna, entre comillas, podemos decir de que existen hoy en día cámaras en todos lados en donde se veía que los chicos estaban caminando tranquilamente y que fueron asesinados por el policía, ¿no? Sí, ¿no? Y en un caso más, ¿no?, de gatillo fácil, porque son varios, la verdad, ya desde lamentables, digamos, situaciones en las que a mí también me ha pasado, ¿no?, varias veces, Fernando, en los barrios especialmente, de esto de que por, ¿cómo dicen?, portación de rostro, no sé, Claro. qué sé yo, por ahí varios agentes de la policía, digamos, no tienen el mismo trato con cierto sector social que si lo tienen con otro, digamos, algo lamentablemente común, ¿no?, dentro Sí. de nuestro país, en el cual, digamos, esto hace, digamos, que el trato y el destrato por algunos sectores sociales sea, ¿no?, diferenciado, ¿no? Y esto lleva a este tipo de situaciones, digamos, ya en el caso más extremo, digamos, ¿no?, de llegar a esto, a la agresión, al asesinato, digamos, en contra del sector social y especialmente, ¿no?, los jóvenes, ¿no?, muy estigmatizados, jóvenes adolescentes. Sí, el caso de acá de Matías, de 14 años. 14, bueno, sí, estamos acá también con eso, así que, y bueno, y con varios casos más. Lo tenemos acá, estamos en la Fiesta Nacional de los Estudiantes y tenemos el caso de Matías Puca también, digamos, Claro. ¿no?, que tuvo un trato también, a nuestro parecer, muy diferenciado por parte de la justicia, ¿no? Así Sí. que, bueno, ahí, Fernando, vamos a otra información. Sí, así es. Bueno, seguimos entonces con distintas informaciones que te estamos compartiendo acá por Radio Chasqui. Y en este caso, bueno, vamos a salir de las malas noticias, o no vamos a salir porque todavía tenemos mucho Que dar. Sí, ¿quién diría, no? Comenzamos la primavera, época de renovación y de Sí. tantas cosas que son buenas para la vida, pero
La realidad, ¿qué vamos a hacer? La realidad es así, el Poder Judicial, en este caso en Río Negro, el gobierno de la provincia y un juicio contra asambleístas, ¿no? 2 asambleístas, en este caso la jueza Romina Martínez definió la elevación a juicio de la causa contra 2 asambleístas de la comarca andina, y esta acusación es por turbación de posesión. Ese es el marco en el que le pusieron la acusación, ¿no? Sostenida por el Ministerio Público Fiscal a raíz de una ocupación que sucedió en la oficina de turismo de El Bolsón, y esto había sido por una protesta contra una orden de desalojo contra la comunidad mapuche Quenquentreu el 30 de diciembre del año pasado. Desde las asambleas y organizaciones locales se alerta sobre la persecución política de la que son objeto quienes se solidarizan con el pueblo mapuche en un contexto de continuidad de los conflictos territoriales. Bueno, ahí estaban protestando justamente contra lo que era ese desalojo de la comunidad y terminaron siendo enjuiciados, ¿no? El 13 de septiembre, a pocos días de cumplirse un año de la recuperación territorial de la comunidad Quenquentreu en la Cuesta del Ternero, un pasaje rural distante a 30 kilómetros al norte de la localidad cordillerana del Bolsón, se confirmó la elevación a juicio contra las asambleístas Nora Corbalán y Karina Ponce, integrantes de la Unión de Asambleas de Comunidades y de la Unión de Asambleas Patagónicas. La jueza Romina Martínez rechazó los recursos presentados por los defensores de las vecinas y convalidó la acusación presentada por la Fiscalía, señalando que existen indicios suficientes para probar el relato sostenido por la única querella del Ministerio Público Fiscal sobre la participación de ambas acusadas en el delito imputado. Bueno, otra vez y en distintas partes de la nación sucede esta persecución contra quienes están protestando por distintas causas que nosotros creemos son dignas y merecen justamente el hecho de ser tomadas al pie de, no sé si decir al pie de la letra, pero que sean justamente escuchadas, ¿no? Y sin embargo, cada vez se está enjuiciando más a los luchadores sociales. Totalmente, ¿no? Y por ahí un dato más para agregar, digamos, en esta situación, especialmente de la comunidad que nombrabas, que es la comunidad mapuche de Quenquentreu. Quenquentreu, ¿no? El paraje sí. de la Cuesta del Ternero. También es el caso, digamos, donde falleció, ¿no? Un Sí. integrante de la comunidad, ¿no? En un hecho también ahí muy raro, digamos, en el que no tenemos conocimiento todavía, perdón, de si hay detenidos, si hay alguna causa en contra de alguien, pero bueno, para dimensionar, digamos, la situación que se atraviesa dentro del pueblo mapuche en cuanto a conflictos territoriales, ¿no? Sí. Y lo que desencadena también esto después de cada acción que lleva adelante, digamos, el pueblo mapuche, la persecución posterior que siga esto por parte de la justicia, política también, digamos, así que bueno, y vamos a seguir un poco también, ¿no? Con lo que es el pueblo mapuche. Así que bueno, vamos a comentar, Fernando, ahí una noticia particular, ¿no? Que te comentaba hace rato, que tiene que ver con el pueblo mapuche, ¿no? Sí, no en cuanto a No lo simbólico. reconocimiento. Lo simbólico, digamos, que tiene que ver para muchos de los pueblos indígenas. Tenemos muchos nuestros símbolos, ¿no? Propios. No sé, los pueblos andinos, nosotros los pueblos indígenas, el pueblo Colla tiene su huipala, ¿no? Uno de La sus chacana. símbolos, la chacana, otro de los símbolos. El pueblo guaraní también tiene su símbolo, digamos, esa bandera color verde con rojo, que es, ¿no? Nuestras vestimentas, qué sé yo, Sí. nuestros textiles, nuestros tejidos, son muchas cosas, digamos, que hacen a nuestra identidad, ¿no? Y en este sentido el pueblo mapuche también tiene una riqueza cultural tremenda, digamos, lo vemos ahí Sí. en cada uno de las vestimentas. A mí me impresiona la vestimenta del pueblo mapuche, me encanta, digamos, toda esa platería que usan, es impresionante. Pero bueno, vamos a hablar de uno de los símbolos, ¿no? Que fue caracterizado, digamos, o si se quiere, igualado con lo que es la esvástica nazi, ¿no? Mira, Y bueno, y la Confederación Mapuche Neuquén sacó un pequeño comunicado ahí donde aclara esta situación y donde dice como título: cuando un símbolo de nuestro Huenefoye, Huegrey Mapu, fue comparado con la cruz esvástica nazi.
¿Cuándo ocurrió? Se preguntan ahí los hermanos. Cuando pretendimos presentarla al gobierno de Neuquén en octubre de 1992 como un acto de reconocimiento a la persistencia de nuestro pueblo-nación en esta región del Puelmapu, ¿no? La respuesta del gobierno fue sorpresiva. Íbamos dispuestos a una resistencia a ser recibida con el respeto y reconocimiento que corresponde a nuestro Buenufolle, pero no bajo un argumento tan violento y cargado de paternalismo. Sugerimos que el símbolo, esto es lo que dice, digamos, el gobierno, ¿no? La devolución que hace. Sugerimos que el símbolo conserve su síntesis de sol, pero que los rayos se mantengan rectos, no curvos, ni en ángulo como figura en el dibujo original. Queremos remarcar que no adopte la forma de letra gamma, que evoca la cruz gamada del régimen alemán de la Segunda Guerra Mundial, cuya doctrina repudiamos. Nos respondió el gobierno, dicen los hermanos. Detalles de esa respuesta oficial en el extracto del libro Huarichihueu de la Uenei Adriana Latassen, ¿no? Bueno. Es muy loco, ¿no? Porque por un lado, esto sucedió según relatan ahí los hermanos en el año 92, ¿no? 92, sí. Y yo me pongo a pensar de que ya en esa época comenzaba de alguna manera esta campaña de desprestigio hacia los pueblos originarios, en este caso hacia los mapuches, ¿no? Que durante los últimos años cobró muchísima fuerza ya con el gobierno anterior, en donde se acusaba directamente a la RAM de grupo terrorista y se buscaba de alguna manera darle esta imagen tan violenta, ¿no? A los hermanos mapuche. Yo una de las cosas que estaba viendo, y capaz que por ahí los oyentes no, quizás para poder digamos, decirles cómo era, digamos que el sol, este símbolo mapuche, es un círculo que representa al sol y tiene 4 puntas que son de alguna forma... Podrías encontrarle alguna semejanza con el símbolo nazi, porque digamos que tienen una ondulación, en este caso hacia la izquierda, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, una de las cosas que por ahí también, entre la historia, y usted que es historiador también lo podrá decir, que el símbolo de la esvástica nazi en realidad viene inspirado en otros símbolos anteriores, y que por un lado también tiene una orientación hacia la derecha, y hacia la izquierda tiene otro significado. Ah, mirá. Uh-huh. Bueno, más allá de esto, que por ahí quizás sea muy técnico de verlo, ¿no? Está el hecho de que el símbolo mapuche tiene una orientación hacia la izquierda, y que en realidad podés, si lo mirás bien y muy detenidamente y si le querés buscar una quinta pata al gato, podés decir que tiene una semejanza, pero a la vez tiene bastantes diferencias, ¿no? Totalmente, claro, así que bueno, 30 años ya de esta situación, ¿no? Hay en los hermanos que nos recordaban bien esta situación, y que marcaba también en 1992 se cumplían los 500 años, ¿no? Que tanto hablamos, digamos, los pueblos indígenas de resistencia. Y cambió un paradigma, ¿no? En esa época también. No solamente se hacía el reconocimiento de 500 años de resistencia, y también se comenzaba a repudiar de manera más generalizada y enérgica, digamos, no solamente por parte de los pueblos indígenas, sino también de otros sectores del genocidio, ¿no? Que se había cometido contra los pueblos indígenas, digamos. Sí, todo tiene que ver, ¿no? Obviamente, y de ahí en más comenzó con más fuerza, digamos, en los años 90 y hasta el día de hoy, la presencia de los pueblos indígenas en muchas de las luchas sociales, obviamente las principales, aquellas que conllevan a derechos para los pueblos indígenas, pero también dentro de lo que son los movimientos sociales, ¿no? Entonces fue un cambio rotundo, digamos, dentro de lo que fue, y en una época también, digamos, signada por el neoliberalismo, digamos, ya sabemos todo ese contexto, digamos, en los cuales se dieron bastantes luchas sociales, y en el que el movimiento indígena empezó a tener más protagonismo, digamos, y hasta el día de hoy, en el cual ya protagoniza prácticamente varias luchas, digamos, ¿no? Así que bueno, esa la situación, y está muy bueno recordar, digamos, todo este proceso que tienen los pueblos indígenas para poder ser reconocidos dentro de los estados republicanos en cuanto a materia de derechos. Así es.
Bien, Fernando, entonces vamos a escuchar un poco de música y después nos vamos a meter en un tema que la verdad que nos involucra, especialmente como medios de comunicación, ¿no? Comunitarios, y vamos a hablar, no a pagar, es lo que no queremos, vamos a hablar de un tema fundamental para nosotros, digamos. Volvemos en algunos instantes, escuchamos algo de música y volvemos enseguida con más aquí en Ñucanchis, Cancunapa. Buenas noches. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también
se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Son las 10:44. Temperatura 8 grados. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui.
Volvemos nuevamente a Ñucanchis Cancunapa. Son las 10 de la mañana con 45 minutos. Ya estamos ahí a 15 minutos de lo que es el final de esta edición de Ñucanchis Cancunapa. Y vamos a actualizar, ¿no? El pronóstico del tiempo, ¿no? El tiempo actual y el pronóstico del tiempo. A ver qué nos depara, pero la verdad que no habíamos comentado bastante de lo que está aconteciendo en materia de clima en nuestra provincia, bueno, en todo el país. No sé si acá al menos hemos sufrido una abrupta caída, un abrupto descenso de la temperatura, ¿no, Fernando? De lo que fue el día de ayer al día de hoy, digamos, ¿no? Así es, sí, justo ya en horas de la tarde-noche comenzó a sentirse tanto el viento como una leve llovizna que empezó a acentuarse un poquito más durante la noche misma, ¿no? ¿Tendrá algo que ver? Ayer en la edición de Ñucanchis Cancunapa en la mañana estuvieron haciendo acá, ¿no? Una pequeña sahumadita, una pequeña ceremonia. Parece que llamaron a la lluvia, ¿no? Posiblemente, ¿no? Sí, hoy nos damos acá con un olor a... agradable, capaz que viene algún samilante también, ¿no? Un ambiente agradable, digamos, aquí dentro de lo que es los estudios de Radio Chasqui, que tiene que ver ayer justamente con el Culia Raimi. Ayer estuvieron acercándose las hermanas ahí de la Diplomatura en Culturas Originarias del Consejo de Pueblo Original Llancasmaqui, y estuvieron realizando una actividad aquí en la edición de Ñucanchis Cancunapa, ¿no? Así que bueno, ahí nos dejaron con buenas energías aquí dentro del estudio de Radio Chasqui. Pero actualizamos lo que es el tiempo, ¿no? 6 grados la temperatura actual, es lo que dice, ¿no? Y supuestamente está lloviendo, no sé, la verdad que nosotros no vemos cómo está afuera. Vi la ventana, sí. 15 grados será la máxima el día de hoy, dice, ¿no? Y el día de mañana, viernes, 18 grados la máxima, 5 la mínima. El día sábado, fin de semana, sale el sol a pleno, nuevamente, 18 grados como máxima y 7 como mínima. Yo creo que va a ser más, ¿no? Ahora sí, capaz que tenemos más, no sé, acá es muy frío adentro. ¿Cuánto marca ahí el pronóstico? 10 grados, dice. Bueno. Así que bueno, no se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo servicios. Acá, ¿no? Vamos a los datos oficiales, por favor. Así que bueno. Bien, Fernando, vamos a continuar con la información y el día de hoy se va a estar llevando a cabo una jornada muy importante al mediodía que nos involucra también a nosotros como medio de comunicación, como una radio indígena comunitaria. Desde las 12 del mediodía se están convocando al Congreso de la Nación para exigir que se trate y se apruebe en el Senado el proyecto que prorroga por 50 años las asignaciones específicas de fondos para la industria cultural, las bibliotecas populares y los medios de comunicación, ¿no? La comunicación comunitaria. La ley 27.432, aprobada en diciembre del 2017, dentro de un paquete de leyes de ajuste impulsado por el gobierno de Mauricio Macri, fijó el 31 de diciembre del año 2022 como fecha de caducidad para estos recursos que se destinan al cine, el teatro, la música independiente, a las bibliotecas populares y a las radios y medios de comunicación comunitarios. Es bastante duro el recorte, ¿no? Y también tomando en cuenta que desde hace muchos años, desde hace décadas que está justamente estos fondos, digamos, direccionados para distintas entidades y para distintos rubros dentro de la cultura, ¿no? Esta reforma aprobada, como usted bien dijo, en el año 2017, elimina las asignaciones de impuestos y su distribución en cine, teatro, música o bibliotecas populares determinadas por leyes desde hace décadas, como les decíamos. Una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que estos fondos salen por impuestos que se pagan justamente dentro de lo que la misma industria cultural va creando. Entonces, claro, digamos que podría decirse que es una devolución hacia la misma industria cultural, ¿no? Así es. Esta reforma modifica en su artículo número 4 las asignaciones específicas de impuestos marcando su caducidad luego del 31 de diciembre de este año. Hasta el 31 de diciembre realmente estaba el tiempo marcado en donde ya se comenzaban los recortes. Los siguientes tributos se seguirán recaudando, es decir, que los impuestos se siguen cobrando, pero no continuarán conformando los fondos para la cultura, sino que irán a un tesoro nacional para el uso que cada gestión determine.
Estos impuestos son los gravámenes a premios de juegos de sorteo y concursos deportivos, la ley 20.630, impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos e impuestos sobre los videogramas grabados previstos, ley 17.741, el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual, ley 26.522, que son justamente estos los impuestos que se van a seguir cobrando y que tienen que ver con la misma industria cultural que va dando, que va creando justamente los fondos para que se determinen, ¿no? En cuanto a los fondos que se van a ver eliminados si se afectan las leyes mencionadas, encontramos que, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, las 26.522, en su artículo 94, determina un gravamen hacia los titulares de los servicios de comunicación audiovisual proporcional a la facturación de publicidad, programas, señales, contenidos, abonos, y esta recaudación alimenta los siguientes fondos: del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, ENACOM, es AFCA, que tiene que ver o incluye el funcionamiento del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y que, nosotros conocemos también dentro de los medios de comunicación al ENACOM como el fondo que se destina a los medios, ¿no? También está la Defensoría del Público en Servicios de Comunicación Audiovisual, proyectos especiales de comunicación audiovisual, aquí también incluye lo que decíamos recién, el FOMECA y apoyo a medios comunitarios de frontera y de pueblos originarios, y al Instituto Nacional de la Música, el INAMU. ¿Qué tal? ¿No? Es algo problemático que no está teniendo mucha repercusión, digamos, en los medios nacionales, pero que creemos nosotros que es fundamental, digamos, que esto se llegue a buen puerto, ¿no? Se prorrogue, sí. Digamos, no permitir, digamos, que aquellas leyes que se han establecido en el gobierno, la verdad, como el de Mauricio Macri, que ha hecho un recorte tremendo, no solamente a la cultura, sino también a la ciencia, a la educación, a la salud, digamos, tengan esta vigencia, ¿no? También, digamos, durante el gobierno de Mauricio Macri se quiso avanzar también contra lo que es la derogación de la ley 26.160, sí, ¿no? Y este año también fueron los que votaron en contra, ¿no? También para que esta ley no se apruebe en ambas cámaras, digamos. Sí se aprobó en diputados, pero no en el Senado, digamos. Y sí, se tuvo que continuar, digamos, con la prórroga a través de un decreto, ¿no? Un DNU. Así que, bueno, esperemos que esto llegue a buen puerto el día de hoy. Entonces, a partir de las 12 del mediodía, distintos espacios, ¿no? Que convocan, espacios del INCA, del INAMU, trabajadores de radios comunitarias, de televisiones comunitarias, trabajadores de la cultura, se están seguramente ahí convocando a lo que es el Congreso de la Nación para pedir que se prorrogue, ¿no? Esta ley por 50 años más, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a escuchar a Fernando también nuevamente algo de música y vamos a volver con un tema que durante el mes de octubre, un mes especial también por lo que tiene que ver con lo que es el 12 de octubre, se va a estar realizando, ¿no? Un encuentro de pueblos originarios. Así que bueno, sí, vamos a escuchar algo de música cortito y volvemos con un poco más de información en lo que es la última parte de Ñucanchis Cancún Apaj.
10 de la mañana con 56 minutos, estamos en Ñucanchis, Cancunápac, de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasquihuy, FM 88.7. Vamos a continuar con la información y en especial vamos a hablar de esto en este último espacio que nos queda, de 4 minutos, para hablar de lo que es el 14 Encuentro de Naciones y Pueblos Originarios, ¿no? Ha salido el llamamiento ya hace varias semanas. Este encuentro se va a realizar el 28, 29 y 30 de octubre en Neuquén, territorio Puelmapo, ¿no? Justamente, no sé, bueno, hoy día estuvimos hablando bastante, Fernando, de lo que es el pueblo mapuche, y por algo, ¿no? También la conflictividad que hay hoy en día con el pueblo mapuche es tremenda, y entonces como que todo cierra, digamos, para que el encuentro sí o sí se tenga que dar, digamos, en el territorio de uno de los espacios que está teniendo más conflicto en los últimos tiempos, ¿no? El pueblo mapuche. Sí. Y bueno, vamos a leer la convocatoria, el llamamiento a este 14 Encuentro de Pueblos y Naciones Originarias, ¿no? Los días 28, 29 y 30 de octubre nos reuniremos en la ciudad de Neuquén para realizar el 14 Encuentro de Naciones y Pueblos Originarios. Hermanas y hermanos de los diferentes pueblos y naciones originarias que unimos nuestras manos para que en el telar de la vida tejamos juntos con cada hebra de nuestras luchas la trama de una nueva historia, nuestra historia. Vivimos una profunda crisis civilizatoria que en Argentina se traduce en una pobreza y desigualdad que se profundiza, producto de un modelo que sostiene su matriz económica en la agresión y explotación de nuestra madre naturaleza, fuente de toda vida. Una pandemia y una guerra irracional agravan nuestras condiciones de vida, pero en el caso de nuestras 40 naciones originarias, esto no es nuevo. Ocurrió ayer, ocurre hoy y ocurrirá mañana, porque el modelo no depende de ideologías, ya que todas buscan un objetivo similar: el saqueo de los bienes comunes que alojan nuestros territorios. Para nosotros no son recursos, son diversidades de vida que complementan la nuestra para que desde una práctica cultural lo usemos para el bienestar integral del Ixofigmogen, ¿no? Conjunto de todas las vidas. Los sectores de poder económico que utilizan al Estado para endeudar al país, empobrecer a todos los sectores populares, enriquecieron a los monopolios, la sociedad rural, latifundistas e imperialistas. Hoy no quieren resignar ni un centésimo de sus fortunas, muchas veces mal habidas, y para ello hacen campaña para dividir a la sociedad y ponen sus medios de comunicación a la ofensiva tratando de instalar la idea de que peligra la propiedad privada, cuando los privados de propiedad somos nosotros, a los que históricamente se nos usurpó nuestra propiedad comunitaria y nuestros territorios a punta de fusil. Mientras tanto, agitan acciones desestabilizadoras, impulsan medidas inflacionarias, sacan productos del mercado y presionan fuertemente para que una devaluación que siga beneficiándolos. Para estos fines, mientras defienden a estafadores como Vicentín o terratenientes como Echevere o Lewis, han profundizado una ofensiva racista que tiene foco mediático en el pueblo nación mapuche. Instalan un fuerte discurso racista de odio y de deslegitimación de los derechos de los pueblos indígenas en general y del pueblo mapuche en particular. Hoy, en un marco donde la disputa de los imperialismos se agudiza por el reparto del mundo, producto de una recesión inédita, los pueblos originarios vemos que esa disputa es feroz en Argentina y son amenazados aún más nuestros territorios, nuestros recursos naturales, nuestra autonomía económica y muy particularmente nuestras vidas. Hoy en el seno del pueblo se debate cuál es el camino ante esta crisis para atender las necesidades más urgentes y no que sigan cargando sobre nuestras espaldas. Los pueblos originarios, en unidad con todos los sectores populares, somos activos protagonistas de esta discusión. No somos neutrales ante el avance de sectores de las clases dominantes que pretenden que la crisis la sigamos pagando los de siempre. Necesitamos que las políticas públicas hagan realidad los derechos que hemos conquistado en la Constitución, en los convenios internacionales y en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Argentina. Y el poderoso antecedente que ha dejado el fallo de la justicia de Chaco, que declaró la masacre de Napalpí como crimen de lesa humanidad y señaló de manera contundente la responsabilidad del Estado argentino en el asesinato de entre 400 y 500 hermanos del pueblo Mocoit y Com en 1924. Este fallo deja abiertas las puertas para la condena de otros genocidios montados contra las naciones indígenas preexistentes al moderno Estado argentino. Los intereses petroleros, mineros, inmobiliarios, sojeros, turísticos y por la apropiación del agua
pura, siguen en una ofensiva usurpadora, se mantienen los más de 400 conflictos en todo el país, así como el petróleo, el litio, el oro y el hidrógeno verde. Por esto, necesitamos proteger nuestros territorios y bienes comunes, necesitamos mayor acceso a la tierra y a la justicia, educación intercultural bilingüe y salud intercultural. Necesitamos apoyo para nuestros proyectos de producción, de vida y respeto a nuestras instituciones, sistema de autoridades y culturas ancestrales. El encuentro realizado en Apolinario Sarabia Salta nos dio la gran responsabilidad de recibirlos en nuestro territorio. La realidad como pueblo-nación mapuche, las serias condiciones de amenaza, la campaña de demonización, el odio racial que busca represión y violencia, fueron elementos para designar a Neuquén como sede de este próximo encuentro. Nosotros, nosotras, queremos darle un fuerte significado de conmemoración a verdaderos hitos ocurridos 30 años atrás que podemos sintetizarlo en los siguientes. Bien, 1 de mayo de 1992 generamos un hecho trascendente de enormes implicancias en la reconstrucción de nuestra conciencia de pueblo-nación mapuche. El reencuentro de la nación mapuche que reunió a cientos de autoridades mapuche, Loco, Machi, Pillancucé, Huerquen, tanto de Gulumapu, hoy Chile, y Puelmapu, hoy Argentina, durante 4 días inolvidables. El 24 de junio de 1992 recuperamos la ceremonia de Huinpantip como fecha central de nuestra cosmovisión, reemplazado hasta ese momento por el Santoral de San Juan por el catolicismo, y lo declaramos Día Nacional Mapuche para que sea la fecha que nos reuniría cada año para proyectar nuestra vida libre. El 6 de octubre de 1992 nos reunimos autoridades de Puelmapu y Gulumapu en la ciudad de Temuco para definir el símbolo que nos iba a representar desde ese día como un solo pueblo-nación más allá de todas las fronteras impuestas, nuestro Buenufoy, bandera de la nación mapuche. 12 de octubre de 1992 se generó la máxima movilización mapuche realizada hasta la fecha en rechazo a los festejos programados en todo el continente por la corona española y el Vaticano por el mal llamado descubrimiento de América, fecha que recordaba los 500 años de la invasión, saqueo y genocidio de Europa sobre nuestro continente. Todos estos acontecimientos fueron una verdadera bisagra para el proceso organizativo mapuche y para la reafirmación de nuestra libre determinación como nación preexistente, y a 30 años de esos hitos lo vamos a reafirmar con toda la fuerza histórica. Los y les esperamos a todos, queridos hermanos, hermanas, el 28, 29 y 30 de octubre de 2022 en la ciudad de Neuquén, territorio ancestral mapuche, para reafirmar nuestro compromiso de realizar un gran 14 encuentro de pueblos y naciones originarias para salir más unidos y fortalecidos en nuestra lucha por la autonomía y la liberación de nuestros pueblos hasta que logremos un Estado plurinacional. Hayaya Marichiwo. Bien, ahí entonces leíamos extenso, ¿no? Completo el comunicado, el llamamiento del 14 Encuentro de Pueblos y Naciones Originarias. Así es, bueno, la verdad que un análisis bastante amplio acerca también del contexto en el que estamos viviendo, como así también de los distintos avances que se han realizado y que se vienen haciendo durante los últimos años, ¿no? Y tomando en cuenta también esto que yo creo que es importante, el hecho de toda la lucha que queda por delante y de también todas las necesidades y todos los peligros que vamos atravesando en medio de una crisis climática, que para muchos lo quieren llamar cambio climático y otros lo llamamos crisis. Es tan importante el hecho de que justamente los pueblos originarios sean los guardianes del territorio y de la vida misma, ¿no? Tomando en cuenta los avances de industrias como las mencionadas, las sojeras, las de litio, las de turismo, que muchas veces no respetan justamente los recursos naturales ni la vida misma como para seguir acumulando riquezas. Así que bueno, esperemos que este encuentro traiga o lleve a muchísimos hermanos que también estén también viajando de acá de Jujuy, y que sea para seguir reafirmando y avanzando en pos de seguir consiguiendo y teniendo los derechos que son tan importantes, ¿no? Totalmente, Fernando. Así que bueno, ya nos hemos pasado unos minutitos, son las 11 de la mañana con 5 minutos. Nos vamos a despedir, Fernando, ya hemos llegado al final de lo que es Ñucanchis Cancunapac, esta edición de jueves 22 de septiembre. Presentamos entonces al equipo, ¿no?, que el día de hoy se estuvo haciendo cargo de lo que es Ñucanchis Cancunapac, en operaciones técnicas, ahí como siempre el hermano Gustavo Ballesteros, en conducción mi nombre es César Inti Angulo. Y acá Fernando González.
Bien, Sí. también nos estuvo acompañando ahí en los últimos minutos Marcelo Atolay, que siempre nos acompaña aquí en la radio, un compañero de trabajo. Así que bueno, nos despedimos hasta una nueva edición de Ñucanchis Cancunapas, de nosotros para ustedes, aquí en Radio Chasquijuy, FM 88.7. Tincuna Cama. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasquijujuy, FM 88.7. Comunicación indígena y popular.